estudiante, ¿cómo estás? Bienvenido a una clase más, a una gran clase que se llama Civilización Muisca, este tema que es espectacular y que quiero que el día de hoy lo entiendas, lo conozcas, porque hace parte de nuestra identidad como cundiboyacenses. Así que sin más ni más, entremos en materia. Civilización Muisca, ¿qué quiere decir la palabra muisca? Primero que todo, comencemos por ahí. Resulta que la palabra muisca quiere decir hombre, pueblo o gente, pero cuando llegan los españoles, ellos no pueden pronunciar la palabra muisca, por lo que ellos comienzan a denominar mosca, 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 hasta que ya por fin logran decir muiscas. Ahora, se cree que la procedencia de este pueblo viene de las culturas o la civilización indígena o de los indígenas de Centroamérica, exactamente de los mayas. La ubicación geográfica, hablamos del altiplano cundiboyacense, la sabana de Bogotá y parte de Santander, tocando localidades actuales como Suba, Usme, Engativá o Bosa, ¿sí? Donde había concentración de poblados indígenas. Lugares aledaños o municipios aledaños como Chía, Cota, hablamos de Funza, de Sogamoso, de este tipo de lugares donde esta población o esta civilización más bien tomó parte. Ahora, vamos a su organización política. Resulta que la organización política de los muiscas está organizada en dos confederaciones, una en el Sacazgo y otra en el Zipazgo. Resulta que el Sacazgo toma como lugar a Unza. Unza es la actual Tunja y el Zipazgo a Funza, la una ubicada hacia el suroccidente de la sabana de Bogotá y la otra ubicada hacia el nororiente. Ahora, los civines eran los territorios intermedios, los clanes, digamos el civín de Guatavita, el civín de Chía, eran este tipo de territorios intermedios, no de territorios grandes en los que si metemos al Sacazgo y al Zipazgo. El Zipazgo por su parte era gobernado por un Zipa, que era la persona que gobernaba y el Sacazgo por el Saque. Ahora, el Uta o las utas eran las aldeas y quien gobernaba o quien regía en estas utas era el Utativa. En el Civín era el Civintiva. Así que tenemos ya esto. Si usted lo puede, para ponerlo en términos actuales, es como si usted cogiera alcalde local, o más bien presidente, alcalde local y edil. Es básicamente si usted lo estratificara de esa manera. Esa era la organización política de las dos confederaciones muiscas. Vamos a los zipas y los saques. Son varios. Traje el zipa más importante, o uno de los más importantes, y dos saques que fueron representativos para el Sacazgo. El primero de ellos es Saguamanchica. Saguamanchica comprende el periodo de tiempo entre 1470 y 1490. Se dice que es el primer zipa. Él enfrentaría con 3000 guechas a Usatama. Usatama fue uno de los saques del Sacazgo, lo capturaría, pero más tarde, Saguamanchica, moriría en la batalla de Chocontá, a manos de Michua, quien también moriría en esa misma batalla. Michua es el sobrino de Usatama, ¿sí? Por el lado del Sacazgo, ¿sí? Ahora, vamos a los saques, dos saques que tengo en este momento, ¿sí? El uno es Quemuenchatocha. Él comprende 1490 a 1538. Quemuenchatocha es sobrino de Usatama. Luego de la batalla de Chocontá, donde muere su tío y donde muere el gran Zipa, él asume el poder a los 10 años de edad. Algo bien característico que usted va a ver en esto es que quien heredaba el poder siempre, particularmente, no era ni el hijo, era el sobrino. Imagínese, no sé por qué, usted lo puede buscar, lo puede googlear y lo va a encontrar así. Entonces, asume ese liderazgo a los 10 años. Y resulta que después de la batalla de Chocontá hubo un periodo de paz, pero se levantaría un Zipa que se llamaría Nemequene. Se enfrentarían y en ese enfrentamiento Quemuenchatocha le dice: venga, hagamos algo, y es enfrentémonos los dos cuerpo a cuerpo. Si sale alguien lastimado, si alguien sale muerto, pues que sea los dos y nadie más.
pero que no corra la sangre de más personas. A lo que Nemekene no le hace caso, los dos terminan saliendo heridos de la batalla. Luego, tiempo después, el 2 de agosto de 1537, en la avenida de los españoles, como él ya sabía las intenciones oscuras de los españoles, pues básicamente le advirtieron que ya estaban llegando. Entonces él lo que hace antes de que ellos llegaran era que él lo que hizo fue que les envió regalos como para despistarlos mientras escondía el oro en otro lugar. Resulta que le cayeron a él estaba en ese momento en Suezca, lo capturan y posteriormente lo torturan y él terminaría muriendo en Ramiriquí. Esto básicamente fue el final y el desenlace de este saque. Ahora viene el saque que lo sucede, que es Aquimin saque, ¿sí? Es el último saque que comprende el periodo entre el 38 y el 41, 1538 a 1541, sobrino de Quemuenchatocha, ¿sí? Y sería asesinado más tarde por Hernán Pérez de Quesada. ¿Cómo sería asesinado? Resulta que lo fusilarían en la plaza principal de Tunja, en ese momento llamada Unza, pero previo a eso, él les dijo, como ya los españoles tenían control sobre la región, encabezó una rebelión con otros indígenas y con otros, digamos, partidarios de esa causa, y les dijo a los españoles, venga, yo me quiero bautizar al catolicismo. A lo que pues los españoles dijeron, oiga, pues bien, como que este no representa un peligro, pero pues se la solieron, sí, me perdonen la expresión, pero es así, y terminarían descubriéndolo y pues la historia terminaría con su asesinato. Ahora, los aportes de esta gran civilización, hay que decir que esta civilización hoy en día todavía sobrevive en nuestro país. Usted encuentra cabildos indígenas en Suba, de hecho yo crecí en Suba, tengo el orgullo de decirlo, y usted puede ver en el Mirador de los Nevados, el Parque del Mirador de los Nevados en Suba. Si usted ubica ese parque subiendo por el parque fundacional, al ladito de ese mirador, de ese parque, hay un cabildo indígena. Y como este cabildo, hay cabildos en todo Bogotá, en Bosa, en Usme, en Fontibón, en Engativá. Pero uno de los grandes aportes, comienzo por el que a mí más me llama la atención, y es el tejo. Resulta, mi querido estudiante, si tú crees en este momento que el deporte nacional es el fútbol o es el ciclismo, hoy quiero que descubras y que lo aprendas que no. El deporte nacional como colombianos es el tejo. Resulta que en la ley 613 del 2000, es decir, hace 20 años, se declararía al tejo como deporte nacional. Y en el 2019, la ley 1947 lo declararía como patrimonio cultural de la nación. Así que este deporte, que comenzaría llamándose Sebguagoscua, en el que consistía en un disco de oro que se lanzaba y le pegaba a otro artefacto, en ese momento era de ese material, hoy en día ya es de otro material. Básicamente, hoy en día, de hecho este deporte nacería en el municipio de Turmequé. Turmequé es conocido porque es la cuna de este deporte. Si usted no ha jugado tejo, hoy en día le puedo explicar cómo se juega. Básicamente, usted lanza el disco, ¿sí? Y lo tiene que clavar sobre otro, digamos que sobre una plancha con greda, que es la cancha, digámoslo así, donde se ensartan una serie de mechas y usted tiene que explotar la mecha en la caída o en la lanzada del disco. Le quiero decir que es delicioso, porque ese es el adjetivo, jugar tejo es increíble. Así que, querido estudiante, pídele a tu tío, a tu primo, a tu papá, a tu mamá que te lleven a jugar tejo, porque hace parte de nuestra identidad y es uno de nuestros deportes. Ahora, la orfebrería es uno de los aportes más emblemáticos de esta cultura. Cuando tú vas y ves la balsa muisca en el Museo del Oro, la cual es una representación de la leyenda del Dorado, en la que
en la coronación del Zipa, quien se guardaba por unos días y después lo sacarían a la balsa, lo montarían en la balsa con cierto tipo de elementos que eran ofrendas a los dioses, cubrirían el cuerpo de él totalmente de oro y él se lanzaba a esa laguna cubierto de oro y con los elementos que estaban en la balsa, que ya les voy a decir qué elementos eran y cómo se denominaban. Esta balsa muisca comprende entre el 600 y el 1600 después de Cristo. Su elaboración está allí, en ese tiempo, ubicada temporalmente allí. Resulta que en la orfebrería muisca hay una técnica impresionante que se llamaría el tumbaga. El tumbaga, ¿qué es? Básicamente la mezcla entre el oro y el cobre, que lo pasan después o le añaden el zumo de una planta, después lo pasan al fuego para que se oxide y sacan hilitos delgados de oro, pero en esa oxidación del oro, básicamente, o del cobre más bien, básicamente esos hilos daban la apariencia de un oro fino. ¿Qué se podrían construir o qué se podría más bien confeccionar, si es la palabra, o crear más bien? Se creaban tunjos, pectorales y narigueras y colgantes. Comienzo por los tunjos, esa palabra que de pronto es un poquito compleja. Esos tunjos eran los que se colocaban dentro de la balsa muisca y eran ofrendas a los dioses, eran figuritas que básicamente eran antropomorfas o zoomorfas, figuras con rasgos de seres humanos, pero que mezclaban rasgos de objetos o de animales. Es allí cuando usted ve tunjos con el cuerpo de un humano, pero con la cabeza de un jaguar. Básicamente era eso. Los pectorales los usaban personas de un rango social alto. Aquí hablamos, podríamos decir, de los saques, de los zipas, perdón, de los ivintivas tal vez, de los otativas, quién sabe si de pronto también lo podían usar. Ellos usaban estos pectorales donde grababan unos dibujos de seres míticos o de personas importantes en su civilización. Ahora, los colgantes y las narigueras también tendrían ese tipo de figuras antropomorfas y básicamente también eran usados por personas que estaban en un estrato social alto de esa civilización. Básicamente esta es la explicación sobre la civilización muisca, esto que hace y que configura de una u otra manera nuestra identidad como cundiboyacenses. Espero que hayas disfrutado este video, que te haya servido para la tarea que te están requiriendo o simplemente por el placer de aprender. Recuerda que cada viernes a las 8 de la mañana sale una clase nueva, un video nuevo, una nueva oportunidad para aprender. Gracias por estar aquí conectado con Tiza y Pizarrón.